Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos. El Señor les guarde y les bendiga. Para esta semana vamos a estar estudiando la lección número 7 de el estudio del folleto de la escuela sabática. La lección número 7 tiene por título Idiomas, textos y contextos. Antes de iniciar el estudio de esta semana, les invito a que ahí donde están podamos inclinar el rostro y vamos a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Oramos. Señor, estamos agradecidos contigo por el maravilloso regalo de la vida. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu Tu palabra palabra edifica edifica nuestras nuestras mentes, mentes y edifica edifica nuestros nuestros corazones corazones. y nos acerca también al reino de los cielos. Al estudiarla, abre nuestras mentes por medio del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta semana entonces vamos a estudiar el texto o la lección de idiomas, textos y contextos. Saben, mis apreciados hermanos y amigos, que actualmente en el mundo existen más de 6.000 idiomas. En el mundo existen más de 6.000 idiomas. Imagínense la cantidad de idiomas que hay, y cada idioma o cada lengua tiene una interpretación o una palabra que significa algo. Solamente la Biblia ha sido traducida a aproximadamente unos 600 idiomas, es decir, aproximadamente el 10% de la cantidad de lenguas que hay en el mundo. Con base en esto podemos afirmar que a veces tener una apreciación clara en cada lenguaje de lo que significa las Sagradas Escrituras puede tomar mucho tiempo, y ahí es donde se incurren en falsas interpretaciones. Así que vamos a dividir el estudio de esta semana en 5 tópicos. En el primero es entender las Escrituras. El libro de Segunda de Timoteo capítulo 3, 16 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir esto que toda la Biblia, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, fue inspirada por Dios. Toda la Biblia es digna de nuestra admiración porque toda fue inspirada por Dios. Teniendo en cuenta esto, entonces tenemos que dedicarle tiempo a cada uno de los libros de la Biblia. Particularmente puedo decir que hay algunos libros que nos pueden llamar más la atención que otros, pero cuando entendemos lo que dice 2 de Timoteo 3:16 y entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios, significa que debemos estar en constante estudio de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia. Toda la Biblia merece ser estudiada porque toda la Biblia tiene un propósito. El punto número 2 tiene que ver con palabras y significados. La polisemia, que es la ciencia que estudia los diferentes significados que tienen las palabras, expresa que hay varias palabras, inclusive en nuestro idioma español, que pueden significar varias cosas. En la Biblia encontramos en el hebreo una palabra que se llama chesed, y esta palabra tiene varios significados o varias interpretaciones. Esta palabra chesed puede significar amor, benignidad o misericordia. Hay otras definiciones de otras palabras que pueden significar varias cosas, como por ejemplo shalom. Algunos hemos oído Jehová Shalom, y ese Jehová Shalom es Dios de paz. Pero no solamente significa paz, este Shalom significa totalidad, significa integridad y significa bienestar. Les voy a dar un ejemplo. Algunos de nosotros hemos escuchado, por ejemplo, la palabra cabo. Y esta palabra cabo tiene varios significados. Entre algunos de ellos están que es la punta de algo. Un cabo puede llegar a ser la punta de algo. Un cabo también es un escalafón o un rango militar, ¿cierto? Y un cabo también puede significar por donde se agarra alguna herramienta. Es decir, esta palabra tiene varios significados. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que hay algunas palabras que pueden llegar a tener muchos significados. Por esa razón no podemos concentrar nuestra atención solamente en una palabra, porque hay algo que se llama texto y se llama contexto. Cuando nosotros leemos aisladamente una palabra, estamos sacando del contexto
esa palabra, ¿cierto? Porque acuérdense que la Biblia fue escrita por palabras, sí, pero vienen oraciones que tienen un significado. Por eso cuando nosotros aislamos una palabra de la oración, pues estamos sacando nuestras propias conclusiones y no debemos hacerlo, debido a que cada palabra puede significar algo totalmente diferente. Punto número 3. Repetición, formas de escritura y su significado. Como ya saben, una de las lenguas nativas en las que fue escrita la Biblia fue el hebreo. En el hebreo podemos entonces encontrar que cuando se expresa una palabra y se repite varias veces, denota una intención. Esto quiere decir que en hebreo cuando una palabra se repite está enfatizando algo, quiere decir algo, está resaltando algo. Y aquí podemos ver en el libro de Génesis capítulo 1, 27, cuando Dios creó a Adán y a Eva, repite la palabra crear varias veces. Esto denota que es un atributo de Dios. Una de las especialidades de Dios es que puede crear de la nada. Dios puede crear cosas de donde no hay nada absolutamente. Y otra cualidad es crear de lo que ya hay, como pasó con Adán y Eva, que los formó de cosas que ya estaban hechas, como por ejemplo de la tierra. Adán fue creado del barro dice la creación ahí en el capítulo 1 que Dios lo formó y sopló en su nariz aliento de vida y fue Adán un ser viviente, y de esta misma manera pues creó también a Eva ya habiendo hecho a Adán. Así que uno de los atributos de Dios es la creación, o es que Dios tiene la capacidad de crear, y cuando en hebreo se repite varias veces esta palabra, lo que está diciendo es que Dios tiene este atributo. Otra palabra que podemos encontrar es la palabra santo, 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 que lo encontramos también varias veces, y allí en el libro de Isaías, en el capítulo número 6 y versículo 1 al 3, también nos dice que Dios es santo, 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 dice el libro de Isaías capítulo 6. De esta manera entendemos que uno de los atributos que Dios tiene también es que es santo. La santidad de Dios no tiene discusión, eso es lo que está diciendo el hebreo. Entonces, cuando vemos que una palabra se repite, volvemos a decir, es un atributo de Dios. Muy bien, volvemos ahora al cuarto aspecto, que sería textos y contextos. Recordemos que toda la Biblia está compuesta por palabras y oraciones. Lo que estábamos diciendo era que un texto sin contexto es un pretexto. Ahora, hay algunas cosas que de acuerdo a la época se escribieron, y hay otras que aplican todavía para nuestros días. Por eso es necesario siempre conocer el texto y conocer el contexto. Recordemos que una palabra no la podemos aislar de una oración, porque el hebreo tiene un significado totalmente diferente al español. Y quinto tópico, libros y mensajes. Muy bien, recordemos que dentro de la Biblia hay varios libros, son 66 libros, pero algunos de esos libros tienen un contenido histórico, otros son cartas, otros son profetas, y algunos, como en el caso de Cantares, tienen un contenido romántico. El origen de algunos libros es desconocido, como en el caso del libro de Job o el libro de Esther, pero algunas Biblias, como la Biblia mía, que es una Reina Valera 2000, da las sugerencias de algunos autores o algunos escritores que se adjudican a esos libros. Aunque para algunos escritores pudiera llegar a ser desconocido el origen, ya que como tal no se logra identificar plenamente el autor, pero por el tipo de escritura puede llegar a identificarse por el tipo de letra, por la manera como el autor escribe,
se puede llegar a concluir, ¿cierto?, en algunos de los libros, porque algunas sociedades bíblicas, que son las encargadas de organizar el canon bíblico, pues ellos deciden más o menos, o con base en los estudios que hacen, ellos dicen más o menos quién pudo ser el autor, aunque para algunos pueda llegar a ser desconocido. Muy bien, entonces resumiendo, podemos decir que para poder entender la palabra de Dios, tenemos que entender las palabras y su significado. Tenemos que entender qué significa cuando una palabra se repite varias veces y ubicarnos en el texto, en el contexto, y conocer los libros de la Biblia y su significado. Y por último, pero no menos importante, pedir la dirección de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.